¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21:03, 15 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos en la Caja Negra por Unicanal. Gracias por la preferencia de todos los martes. Tenemos 3 materiales que vamos a compartir, que vamos a ir desarrollando. El descontrolado que se está dando por parte de las instituciones del Estado, descontroladas compras públicas en este tramo final del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la revisión que hicimos con el equipo de producción de la Caja Negra, en algunos llamados que están en el portal de contrataciones públicas, aparecen compras por valor de 178 millones de dólares en este tramo final. ¿Qué es lo que temen y están pidiendo desde el equipo de transición? Si esas compras no son consideradas urgentes, esperar para que no se aplique esto que se denomina el fenómeno, entre comillas, de la caja vacía del Estado. Cuando asume el nuevo gobierno prácticamente ya no tiene margen de maniobra porque el gobierno anterior utilizó todo. ¿Qué es lo que se plantea? Esperar estos procesos licitatorios si no son urgentes. 5 instituciones del Estado están acelerando compras, adjudicaciones, licitaciones, reitero, por valor de 178 millones de dólares. Y lo otro, esto la semana pasada ya estaba publicando el diario La Nación, y tiene que ver con este concurso que hace la Itaipú Binacional para la vacancia de 220 cargos, 17.000 postulantes. Claro, estamos hablando cargos para Itaipú Binacional, cargo apetecible, no solamente por el salario que perciben, sino por todos los beneficios. Nosotros hemos accedido también a documentaciones que confirman de que ese concurso está direccionado para ubicar a los amigos. Y es una tremenda manipulación para estas 17.000 personas que se han presentado, confiados en la transparencia de este proceso, que a juzgar por estas documentaciones que tenemos y que viene publicando el diario La Nación también se confirma de que está todo direccionado. ¿Y qué es lo que se pide? Aguardar, frenar, pero desde Itaipú extraoficialmente confirman de que hay una orden superior de avanzar con eso. ¿Quién dio la orden? El presidente Mario Abdo Benítez. Y vamos a arrancar con este informe. Nosotros ya hicimos seguimiento a esta adjudicación que hizo el Ministerio de Hacienda para el seguro médico de sus funcionarios. Una adjudicación por valor de 10 millones de dólares. Ya se hizo un anticipo de 4.500 millones de guaraníes para un consorcio que, por un lado, Contrataciones Públicas ya había recomendado al Ministerio de Hacienda retrotraer todo el proceso. Sin embargo, ellos avanzaron. Esto llegó hasta la Contraloría General de la República. La semana pasada el ente Contralor confirma que se trata de un proceso amañado y describe una serie de irregularidades en esta licitación para el seguro médico de funcionarios del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué la insistencia del ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, en esta adjudicación? A nosotros nos pasaban la información de que aparentemente hay un senador oficialista detrás de este proceso, de que el Ministerio de Hacienda continúe con esa adjudicación, a pesar de que tanto Contrataciones Públicas como la Contraloría recomendaron dejar sin efecto esta adjudicación. Pero arrancamos con este informe y a la vuelta ya hablamos con Pablo Seis, director nacional de Contrataciones Públicas, sobre este tema. Contraloría detecta direccionamiento en el seguro de Hacienda.
La Contraloría General de la República recomendó cancelar el seguro médico adjudicado por Hacienda al Consorcio Salud SD por 61.972 millones de guaraníes. Sin embargo, pese a la serie de irregularidades detectadas en el proceso licitatorio, el ente que hizo la convocatoria insiste en seguir con este contrato. La semana pasada, la Contraloría emitió un dictamen que expone las inconsistencias presentes en el pliego de bases y condiciones que harían beneficiar a las entidades consorciadas a que queden con el millonario contrato. En ese sentido, se flexibilizaron ciertos requisitos que podrían ser sustanciales, lo cual se puede interpretar que se está favoreciendo a los oferentes adjudicados. Esto teniendo en cuenta al hacer comparaciones con pliegos anteriores sobre la prestación del mismo servicio, donde encontraron grandes diferencias con relación a la experiencia, capacidad técnica, entre otros. Se observó un cambio notorio en cuanto al porcentaje de facturaciones y o contratos exigidos sobre el monto total ofertado y en la cantidad determinada de años requeridos, como así también en los años requeridos para evaluación de la antigüedad en el ramo. Respecto a la experiencia, en el pliego de bases y condiciones del 2022, Hacienda exigió demostrar la experiencia con el 30% de facturaciones y o contratos sobre el monto total ofertado, en sumatoria de 5 años. Sin embargo, en los anteriores contratos, incluyendo el del año 2021, la institución pidió demostrar la experiencia con el 50% de facturaciones y o contratos en sumatoria de 3 años. Referente a la cantidad mínima de asegurados, en años anteriores el Ministerio exigía al proveedor demostrar con al menos un contrato por servicio prestado a una cantidad mínima de asegurados o titulares, siendo en el 2017 la cantidad mínima establecida 2.400. En el año 2018 fue de 2.000, en el 2019 la cantidad mínima fue de 2.000 y en el año 2021 la cifra fue de 2.460 como mínimo, siendo el servicio satisfactorio requerido por 3 años. Sin embargo, el pliego de la contratación actual tuvo una modificación importante en este requisito, ya que introdujo la cantidad de 5 años de servicio satisfactorio y eliminó la exigencia de demostrar con al menos un contrato la prestación determinada de una cantidad mínima de asegurados. En cuanto al requisito exigido por antigüedad en el ramo, en los pliegos de las 4 contrataciones anteriores, del 2017 al 2021, el ente estatal estableció la antigüedad mínima de 10 años. Sin embargo, ahora redujo la antigüedad mínima en el ramo en 5 años requeridos. Asimismo, en este requisito de experiencia introdujo una condición para consorcios, estableciendo que uno de los integrantes deberá cumplir el requisito de antigüedad en el ramo. Sobre el ítem de capacidad técnica, la Contraloría detectó que existen discrepancias en el pliego actual de Hacienda al comparar con los pliegos de las anteriores contrataciones de seguro médico, en el sentido de que requirió declaración jurada de contar con contratos vigentes con los prestadores, pero no exigía la prestación de copias de estos contratos, siendo que en los años 2017, 2018 y 2021 sí las solicitó. Considerando las inconsistencias señaladas, la Contraloría consideró que podría ser un indicio claro de direccionamiento de la contratación. Además de eso, la institución contralora resaltó que este pliego recibió 80 consultas, lo cual indica que existe un problema en la redacción de los requisitos, condiciones y criterios de evaluación, situación que puede generar consecuencias posteriores para la institución, como ser la presentación de protestas contra la adjudicación, que afectaría la disponibilidad inmediata del servicio objeto de la contratación. Por último, llamativamente el Comité de Evaluación no se apegó a los requisitos documentales para calificar a los oferentes que se presentaron. La Contraloría concluyó que no se demostró la igualdad de trato en la valoración de las ofertas, vulnerando así los principios generales de la contratación pública, de transparencia y el de participación en igualdad de oportunidades. Posición de Hacienda. Pese al lapidario informe, desde el Ministerio de Hacienda insisten en continuar con el seguro médico contratado para los funcionarios de la institución. El director administrativo, Jorge Galeano, refirió que el dictamen de la Contraloría es preliminar y que entregarán nuevas documentaciones para que se rectifiquen sus conclusiones. También la Unidad Operativa de Contrataciones de Hacienda ratificó que este proceso cuenta con el sustento técnico correspondiente.
Está Pablo Seis, director nacional de Contrataciones Públicas. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Buenas noches. Jorge y audiencia, muy buenas noches. Bueno, a ver, creo que ya hemos charlado sobre este tema. A mí, y me pregunto, ¿por qué la insistencia por parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda con esta adjudicación? Ya la institución a su cargo, Contrataciones Públicas, había recomendado frenar este proceso. Me dicen de Hacienda que pararon ese proceso, pero después ratificaron la adjudicación. Estamos hablando, para que la gente tenga el contexto, 10 millones de dólares y ya dieron un anticipo, Hacienda, a este consorcio de 4.500 millones de guaraníes. Interviene Contraloría General de la República, el ente de control natural del Estado. Y en este informe acabamos de leer y de presentar algunos de los puntos, algunas de las observaciones de las 33 páginas que tiene ese informe de Contraloría. Y la semana pasada, perdón por la introducción, hablamos con Paul Ojeda, el director de contrataciones de la Contraloría, y nos dijo esto ya está en manos de Contrataciones Públicas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer, director, en relación a este tema? Bien, Jorge, es importante aclarar que en este proceso estamos en la segunda vuelta de protestas. Como bien dijiste en un primer momento, la Dirección de Contrataciones Públicas, en virtud a una protesta presentada por una de las empresas que participó de este proceso licitatorio, no recomendó, sino ordenó la anulación de la adjudicación al Ministerio de Hacienda y la reevaluación de las ofertas recibidas. Así como lo expresaste, el Ministerio de Hacienda se ratificó y volvió a adjudicar a la misma empresa. En sí mismo eso no es una irregularidad, siempre tenemos que analizar los argumentos. En este momento se volvió a presentar una segunda tanda de protestas por parte de la misma empresa licitante que quedó afuera de la licitación, y ahora con el condimento del dictamen de la Contraloría General de la República, sumamos un elemento fundamental a esta protesta. Entonces, la Dirección de Contrataciones Públicas incorpora al expediente de protesta ese dictamen que fue recientemente presentado en pantalla, y se va a analizar como un todo las protestas, este dictamen que fue corrido a las partes para que expresen lo que consideren que hace a sus derechos, y se tendrá una respuesta íntegra respecto a la situación del servicio de medicina prepaga para el Ministerio de Hacienda. Claro, entiendo esa segunda etapa de este proceso, pero ustedes le llegaron a preguntar, supongo yo, que desde Hacienda, porque acá tenemos nosotros, quisimos también tener la versión de ellos, la semana pasada no pudimos dar, pero hemos accedido sí a un comunicado de prensa. Ellos insisten en continuar con este proceso. Entonces, veíamos nosotros esas inconsistencias observadas por la institución a tu cargo, Pablo, y después lo que dice Contraloría. Entonces uno se pregunta ya, pero ¿cuál es la razón por qué insisten cuando se les ha demostrado cuestiones que incluso en la apertura de ofertas tenía que haber descalificado a este consorcio por incumplimiento de varios puntos? No sé, lo que ahora me acuerdo, porque ya habíamos mencionado este tema, mintió en su declaración jurada, hizo referencia a que sanatorios del nivel 3 tenían la habilitación de la Superintendencia de Salud. Después se confirmó que eso no era cierto, y sin embargo dejan de lado todos esos cuestionamientos y van para adelante. Entonces yo digo, ¿para qué está Contrataciones Públicas? ¿Y para qué está la Contraloría General de la República si hacen esas observaciones y esas recomendaciones y la institución decide no hacerle caso a Contrataciones? Y ahora me parece que lo mismo a la Contraloría General de la República. Bien, porque en este momento la Dirección de Contrataciones Públicas tendrá que tomar una decisión ejecutiva. Eso quiere decir que se aprueba o se rechaza lo presentado por el Ministerio de Hacienda, y la definición determinará la posibilidad de continuar o no con este contrato. En el caso de que se deba
discontinuar el contrato, anular la adjudicación, eventualmente cancelar el proceso licitatorio como recomienda la Contraloría, cualquiera de las opciones. Se cuidarán siempre dos factores. Primero, la transparencia que debe primar en toda la administración pública, pero también, por supuesto, estamos hablando de un contrato relacionado a la salud del funcionariado público que no puede tener un corte en su prestación ni un solo segundo. Tenemos funcionarios que pueden estar internados, que pueden estar siendo objeto de la cobertura de medicina prepaga. Entonces, cualquier decisión que se tome, cualquiera sea, y repito, avalar lo actuado por Hacienda o anular, que son las posibilidades que da la protesta, siempre se tendrán en cuenta estos factores. La transparencia por un lado, pero también la necesidad de cobertura plena y permanente al funcionariado del Ministerio de Hacienda. ¿Puede eventualmente el Ministerio de Hacienda, cuando ellos dicen tenemos también el argumento o el soporte técnico para demostrar que tenemos razón, convencerles, si es el término, a contrataciones de que el proceso, digamos que fue transparente, aunque nosotros tenemos la documentación y podemos decir que no fue transparente por lo que acabo de mencionar en lo que respecta al antecedente, y el descargo que ellos van a hacer ante la Contraloría, ¿puede darse? ¿Hay antecedentes de eso? Bien, Jorge, de hecho es lo que puede ocurrir en una protesta, que la parte que recibe la objeción manifieste lo que corresponde a su derecho y consiga demostrar la regularidad de su actuación. Tenemos aproximadamente 1.600 protestas al año ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y, si mal no recuerdo, alrededor del 40% culminan con la orden de la Dirección de Contrataciones Públicas de rever la decisión tomada por parte de la autoridad administrativa. Entonces, eventualmente sí puede pasar, pero te estoy hablando de posibilidades legales. No quiero prejuzgar. Es un caso que corresponde ser analizado por la Dirección de Contrataciones Públicas y un prejuzgamiento podría descomponer todo el trabajo administrativo, jurídico que está haciendo la dirección. De estas 1.300 protestas al año que recibe contrataciones públicas, por supuesto algunas se justifican, otras tal vez no, pero de todas estas recomendaciones que la Contraloría expone a la institución que convocó a esa licitación, en este caso al Ministerio de Hacienda, pero en otros casos, para no preopinar, como decís, Pablo, ¿qué pasa si la institución se mantiene y va para adelante con esa adjudicación y desoye las recomendaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? Bien, todo el sistema de contratación y el sistema financiero está preparado para que eso no pueda ocurrir. Si eventualmente una institución decide no acatar la decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas, pues no podrá obtener el código de contratación, que es el elemento que le permite tomar recursos financieros del presupuesto y aplicarlos al contrato. En pocas palabras, pagar al contratista. Entonces, el sistema está preparado para que el elemento coercitivo de la decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas implique la imposibilidad de uso de recursos financieros a la institución pública. Lo que me dicen también es que el Ministerio de Hacienda ya hizo un llamado de emergencia para evitar que los funcionarios se queden sin cobertura en el hipotético caso de que este proceso se cancele. Es decir, eso ya está cubierto también, director. Sí, ese llamado fue realizado luego de la primera orden de reevaluación por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas al Ministerio de Hacienda. Ese procedimiento de contratación por vía de la excepción culminó con una declaración desierta, puesto que la empresa que se había presentado no cumplía con el pliego de bases y condiciones de esa contratación por vía de la excepción. Mientras que se definía esa contratación por vía de la excepción, ya culminó la reevaluación que hoy día produjo el contrato que ya se está cumpliendo por parte de la empresa prestadora y es objeto de la protesta por parte de la empresa que quedó afuera. No es una situación muy usual la que tenemos hoy día, Jorge, de una segunda vuelta de protestas y más todavía, como decía hace un rato, con el aditamento del dictamen del principal ente contralor que tenemos en la estructura constitucional paraguaya, la Contraloría General de la República. ¿Por qué nosotros también insistimos con este tema? Nosotros hemos hablado con funcionarios del Ministerio de Hacienda y ellos nos exponen una situación que
por un lado es preocupante. Acá hay una cuestión de fondo que no vamos a discutir, el tema de los seguros VIP que le dicen. Estamos hablando acá de Hacienda, esto va a significar 10 millones de dólares. Pero la preocupación de los funcionarios dice, ¿qué garantías tenemos nosotros, los funcionarios, de que este consorcio cumpla con todas las especificaciones para cuando uno de los funcionarios tenga que recurrir a la cobertura del seguro médico, de la medicina prepaga? ¿Qué garantías? Cuando ese consorcio mintió en su declaración jurada, cuando ese consorcio dijo que tenía el nivel 3 de los sanatorios para alta complejidad y había sido, no los tenía. Entonces, hay una preocupación legítima y genuina de esos funcionarios. Esto al final vamos a pagar todos nosotros, pero habiendo otras opciones, y ni siquiera fue la mejor oferta, porque si bien el monto no es tan alto, pero hay una diferencia entre una propuesta y la otra propuesta económica, ¿qué garantías tenemos? Y ahí es donde yo digo, pero cuando charlamos con los funcionarios le dije, ¿qué dice contrataciones? Y me mostraron la resolución de contrataciones públicas. Y después le pregunto, ¿pero qué dice Contraloría? Me muestran la resolución de Contraloría. Entonces digo, ¿hasta qué punto funcionan estos órganos naturales de control del Estado cuando que el que está al frente de una institución dice, yo voy para adelante? Porque me dicen a mí, esto yo no tengo manera de demostrar, que hay un senador oficialista que está presionando y hay una influencia allí, que fuera ya de lo técnico, que no te comprometo con esto, pero te digo lo que me comentaron y van para adelante. Acá tenemos que respetar lo que dicen las instituciones del Estado, si no, esto no funciona. Y estamos hablando de 10 millones de dólares, Pablo. Sí, Jorge, cada contrato es una prueba para el sistema en todos los aspectos, en el sistema de control, en el proceso de verificación de regularidad de los actos administrativos emitidos. Como te dije, si bien esta no es una situación usual donde hay una segunda vuelta de protestas, es una realidad que se puede dar en el sistema y tenemos que saber administrarla, tenemos que saber aplicar las decisiones que sean tomadas. En el caso que precedió a esta segunda protesta, es viable, por supuesto, la ratificación de la entidad en la misma empresa adjudicada, siempre y cuando, como te decía, los argumentos sean consistentes para defender la regularidad de ese acto administrativo. En esta segunda vuelta, creo yo, vamos a llegar ya a la decisión final que se tenga que tomar respecto a la regularidad o no de la decisión del Ministerio de Hacienda respecto a este servicio de medicina prepaga. En síntesis, para cerrar este tema, porque después quiero preguntarte, aprovechando y abusando de tu gentileza, en síntesis, ¿cómo queda? ¿Qué le decimos a los funcionarios que están con la expectativa, con esa inseguridad que te expresé, Pablo? ¿Y qué le decimos a las otras empresas, a los consorcios que han protestado? Que vi esto, que no solamente nos hacemos eco nosotros, vi una publicación en el diario Última Hora, veía en el diario ABC, otros medios de prensa que también se hicieron eco de esto. ¿Qué les decimos hoy? El director nacional de contrataciones públicas, ¿qué le dice a estos funcionarios y a estas empresas que expusieron estas irregularidades en este proceso de adjudicación? Los funcionarios del Ministerio de Hacienda, que el contrato va a estar plenamente vigente todo el tiempo que resulte necesario para satisfacer sus necesidades, y que si llegase a haber un solo incumplimiento, por más de que sea durante un día de vigencia del contrato, se aplicarán todas las medidas para imponer las sanciones a la empresa incumplidora. A toda la ciudadanía y particularmente a las empresas que en este momento están peleando por sus legítimos derechos comerciales, que va a prevalecer la transparencia y la regularidad de la decisión que llegue a tomar la Dirección de Contrataciones Públicas de aquí a unos días. Pablo, otro tema que quiero aprovechar para hacerte la consulta. Nosotros tenemos acá enseguida, vamos a pasar el informe, no estando contigo cuando cortes. Hemos accedido a llamados de 1, 2, 3, 4, 5 instituciones hoy del Estado. ¿Y qué es lo que se presume cuando nosotros revisamos esto? De que hay una insistencia por parte de estas 5 instituciones de acelerar procesos licitatorios por un valor total de 178 millones de dólares.
¿Cuál es el temor? ¿O qué es lo que se pretende evitar con esto? El fenómeno de la caja vacía del Estado, porque estas licitaciones, ¿por qué se aceleran y se están haciendo ahora de manera rápida a último momento? Y algunos opinan que debe pararse. ¿Por qué? Porque ya está integrado un equipo de transición y el nuevo gobierno asume el 15 de agosto. Yo entiendo si son procesos o licitaciones de urgencia, pero cuando vemos en el desglose, si son licitaciones de urgencia, vemos que muchas de ellas no las son, o sea, no son de urgencia. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué hace Contrataciones Públicas al respecto para evitar este fenómeno de la caja vacía? Nuevo gobierno, nuevo presidente asume el 15 de agosto, prácticamente no va a tener margen de operatividad porque todos los procesos ya fueron liquidados, adjudicados y algunos incluso con protestas incluidas. Bien, Jorge, desde el punto de vista estrictamente jurídico no hay una herramienta definida para no dar continuidad a estos procesos de contratación. Ahora bien, como lo señalaste, estamos en un momento donde hay equipos de transición perfectamente entendible y absolutamente necesario para la buena gestión de la administración pública. Son temas importantísimos para los equipos de gestión de la transición, puesto que, como estás identificando, son eventualmente procesos muy importantes en cuanto a valor, eventualmente pueden ser procesos estratégicos para cada una de esas instituciones y los equipos tendrán que analizar la conveniencia de su llamado en este momento, en un momento posterior, porque obviamente se trata de decisiones que serán tomadas por las autoridades actuales, pero repercutirán en la gestión de las autoridades siguientes. Entonces es muy importante la coordinación plena de estos grandes procesos de contratación, si son grandes procesos de contratación, si son estratégicos, y si no son estratégicos se tendría que definir la conveniencia de su continuidad. Bueno, inicialmente no tenemos ninguna normativa, orden, decisión que implique la suspensión general de procesos de contratación en este momento, Jorge, pero por supuesto estamos conscientes de la posibilidad de que estas cuestiones sean analizadas por los equipos de transición y se tomen las decisiones al respecto. O sea, desde el punto de vista, a juzgar por esto que estás diciendo, estrictamente legal, digamos, no hay razones para frenar esto. Pero sí podría haber lo que dicen la famosa voluntad política, si se ponen de acuerdo ese equipo de transición del gobierno saliente con el gobierno entrante. Se ponen sobre la mesa estos 5 casos de estas 5 instituciones, de estos llamados 178 millones de dólares, y dicen, espera un poco, esto no podemos esperar un ratito o esperar hasta agosto para que nosotros manejemos porque no hay urgencia, hacer una revisión si efectivamente amerita ese llamado en este proceso de transición. O sea, puede darse a partir de un acuerdo político, digamos, de un pacto entre ambos equipos de transición, gobierno saliente, gobierno entrante. Por supuesto, Jorge, será una decisión administrativa, sin perjuicio, por supuesto, de que cualquier indicio de irregularidad que pueda existir en esos procesos, como cualquier otro proceso, implique la apertura de un proceso de investigación por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas con la eventual consecuencia de suspensión del trámite licitatorio. No pongo en duda, está claro, Pablo, el trabajo que hacen ustedes, pero sí miramos nomás en otros periodos de transición de otros gobiernos, como en este tramo, que es otra discusión, no sé por qué acá en nuestro país, sí sé por qué está en nuestra Constitución, es cierto, 4 meses tenemos que esperar para que asuma el presidente electo, y en ese tiempo hubo experiencias de gobiernos anteriores de que han cocinado todo. Vos que formaste parte también del gobierno anterior, sabés perfectamente que cuando, por ejemplo, Federico Franco deja la presidencia de la República en el año que dejó, el Estado tenía, creo que para funcionar hasta las 11 de la mañana. O sea, se liquidó absolutamente todo. Entonces, no digo que ahora pase lo mismo, pero hay ciertas alertas que indican que podría darse. No estoy confirmando, pero estos llamados que son muy llamativos. No sé si me explico cuál es la consulta, Pablo, o la preocupación.
Sí, totalmente, Jorge, es una preocupación absolutamente válida desde el largo plazo que tenemos de transición en nuestro diseño constitucional hasta las decisiones estratégicas durante este periodo. En este momento ya están nombrados los equipos de transición y creo que las licitaciones estratégicas en cuanto a importancia y en cuanto a montos tendrían que ser válidamente presentadas en esa mesa de equipos de transición. Así que esperemos que esas decisiones sean rápidamente tomadas y se continúe o se decida esperar, pero no se tenga incertidumbre, porque tenemos que ser conscientes de que estamos en el marco de un mercado, el mercado público, pero un mercado al fin. La incertidumbre nunca es buena. La incertidumbre produce, como mínimo, aumento de precios, sino otros elementos negativos. Así que daremos la certeza necesaria a los proveedores y también a los compradores públicos para saber cuál será la decisión de la alta política nacional. Pablo Seis, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Por favor, Jorge, gracias por el espacio y hasta pronto. Hasta luego, director nacional de Contrataciones Públicas. Pregunto acá, Cintia, ¿tenés a mano este informe? Podemos compartir ahora, descontrolado festival de compras públicas del gobierno saliente en tramo final. Si me confirmás, presentamos ahora, nos vamos entonces a la pausa con este informe. A propósito de lo que estábamos hablando con Pablo Seis, director nacional de Contrataciones Públicas. ¿Qué es lo que se pretende? Evitar el fenómeno de la caja vacía. Llamativamente, en este tramo de transición entre un gobierno y el otro, están haciendo llamados por valor de 178 millones de dólares en 5 instituciones. Perdón que insista, muchos de ellos, y van a ver en el informe, son licitaciones que podrían esperar este proceso de transición y dejar que los administre el próximo gobierno. ¿Cuál es el apuro? Veamos el informe. Descontrolado festival de compras públicas del gobierno saliente en el tramo final. Enfrascado en hacer todas las movidas posibles en el tramo final de la gestión, el gobierno realiza a las apuradas grandes licitaciones y compras en los entes públicos sin tener el visto bueno del nuevo gobierno electo, lo cual podría generar posteriores problemas de legitimidad y obligaría a revisar todos los procesos que se están ejecutando. Importantes instituciones públicas como Petropar, Ministerio de Obras Públicas, Salud y otros están contratando de forma compulsiva antes del cambio de gobierno, mediante un trabajo de observación de los datos publicados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se puede verificar en los diferentes entes estatales que están tratando de generar la mayor cantidad de contratos posibles, ya sea mediante licitaciones públicas, de forma directa y por vía de la excepción. Todo es válido en este tramo final en el que la actual administración se encuentra de salida. Una prueba de lo que ocurre en el manejo del Estado es el caso del Ministerio de Obras Públicas, el cual en las últimas 4 semanas publicó 4 llamados en el portal de contrataciones públicas por un valor de 30.113.650.501 guaraníes, 4.166.813 dólares al cambio actual. El 21 de abril pasado, el ministerio en cuestión publicó la licitación pública para un seguro de la institución por el monto de 13.330.830.852 guaraníes, mientras que el 8 de mayo dio a conocer la convocatoria de la licitación para fiscalizar obras del tramo Cruce Nanagua General Brugués, ruta PI 012, por la suma de 15.458.978.020 guaraníes. Salud. Lo anterior se queda corto con lo que ocurre en salud pública, que desde inicios del mes de abril y hasta la mitad del mes de mayo hizo 64 llamados por un valor de 1.109.248.848.229 guaraníes, unos 153.486.319 dólares. De ese total hay 27 licitaciones, de las cuales 4 destacan por sus elevados montos. El 3 de abril se
se publicó el llamado para el diseño y construcción del centro ambulatorio del Instituto Nacional del Cáncer por 143.221.747.006 guaraníes. El 26 de abril, 2 llamados fueron publicados, uno para adquirir medicamentos para el programa de diabetes por 148.762.478.515 guaraníes y otro para insumos y reactivos por 249.365.971.326 guaraníes. En tanto que el 5 de mayo pasado, la institución publicó la licitación para adquirir leche en polvo para el programa alimentario nutricional por 184.891.386.096 guaraníes. Además, en salud existen 12 concursos de ofertas, en su mayoría para adquirir insumos y medicamentos a las apuradas, tales como los oncológicos, después de tantos reclamos de los pacientes con cáncer, y también hay 25 contrataciones directas, con montos menores, en promedio 100 millones cada una, para la adquisición de telas, elementos de limpieza, reparaciones y mantenimiento de equipos, entre otros. Hacienda. Desde abril hasta la mitad de año, el Ministerio de Hacienda ya publicó 14 llamados, 7 licitaciones, 2 procesos de selección sobre la base de comparación de las calificaciones, una locación de inmueble, una selección basada en calificaciones de los consultores, una selección basada en la calidad y el costo, un concurso de ofertas y una contratación directa. Estos contratos tienen un valor total de 16.601.912.296 guaraníes, un total de 2.712.308 dólares. Los llamados que resaltan con los montos más elevados son para la licitación de contratación de servicio de copiado para el Ministerio por 4.423.500.000 guaraníes y el alquiler de oficina para la institución por 3.154.267.226 guaraníes. Ambos se publicaron el 28 de abril de este año. Industria Nacional del Cemento. La INC se suma a la lista con 3 adjudicaciones en lo que va de este año, todos mediante la contratación por vía de la excepción, es decir, sin hacer una licitación en estos llamados. El total de las adjudicaciones asciende a 122.556.600.000 guaraníes, un total de 16.958.107 dólares. En este caso se puede observar que la empresa pública adquirió en febrero pasado clínker de su competencia directa, Iguazú Cementos, por 10.615 millones de guaraníes, y para trasladar este producto hasta la planta de Villeta, contrató en marzo a la firma Puntual Construcciones por 680 millones de guaraníes, mientras que la tercera compra realizada fue la adquisición en febrero de 30.000 toneladas de PET coque por 111.261.600.000 guaraníes. ¿Quién está controlando? Tan solo en 5 instituciones públicas se han llevado adelante compras públicas por 1.260.208.619 guaraníes, un total de 178.878.710 dólares en las últimas semanas, a excepción de la Industria Nacional del Cemento, que hizo llamados con anterioridad. Este apuro para hacer las gestiones a última hora hace preguntarnos quién controla a los que están prácticamente de salida y en todo este tiempo no se han caracterizado por la transparencia ni la honestidad. En el caso de existir alguna irregularidad, se corre el riesgo de que los procedimientos se tengan que trancar y rever cuando asuma la nueva administración del Estado. Si bien no se puede paralizar el Estado durante la transición, todas las grandes compras y movidas que se realicen de ahora en más deberían tener el visto bueno de las nuevas autoridades que entrarán en funciones próximamente. De momento, José Alberto Alderete y Lea Jiménez, integrantes del equipo de transición del presidente electo Santiago Peña, aguardan la proclamación de la justicia electoral para entrar a trabajar con las autoridades actuales, de modo a recibir la casa ordenada y evitar repetir la historia cuando ingresó el gobierno de Horacio Cartes y no había un solo guaraní en la caja, ni siquiera para pagar combustible. Para el senador colorado Juan Carlos Galaverna, es necesario que se paren de inmediato las licitaciones y contratos que se están efectuando de último momento y consensuar un acuerdo político entre el gobierno saliente y el entrante para el manejo del Estado paraguayo.
Está en línea vía Zoom la doctora Lea Jiménez, integrante del equipo de transición, ex ministra de Hacienda. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Sé que tuvo un día largo hoy con su visita en Brasilia. Bueno, contanos antes de entrar a un tema puntual que quiero consultarte. ¿Qué es lo que rescatamos de este encuentro con el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente electo, el vicepresidente de la República también, Santiago Peña, Pedro Aliana, respectivamente? Gracias, Jorge. Bueno, la verdad que tengo que decir que fue una reunión extremadamente positiva. Pensábamos que iba a durar más o menos 30 minutos y terminaron hablando alrededor de hora y media. Nuestro presidente electo resumió el encuentro con una frase que no me recuerdo exactamente, pero iba algo alrededor de Paraguay y Brasil tienen una larga historia, una larga trayectoria, pero estos van a ser los mejores años de la historia entre nuestros países. Y eso lo dijo al concluir la reunión porque realmente fue tremendamente positiva. Se repasaron los principales asuntos de la agenda bilateral, ¿verdad? De Paraguay y Brasil. Se conversó un poco sobre Itaipú. Ese fue uno de los primeros temas que se trajo a la mesa, más allá de la revisión del anexo C. En particular, en ese caso, se habló de la importancia, ¿verdad?, de esta empresa binacional, no solamente para los acuerdos que se dan año a año, sino para el desarrollo de ambos países de aquí al futuro, ¿verdad? El presidente electo le expresa al presidente Lula su deseo de que en los próximos 50 años se pueda un poquito mirar para atrás con admiración, decía él, al acuerdo al que puedan llegar a alcanzar Paraguay y Brasil en estos años, tener un poco una visión futurista, desarrollista, y que principalmente sitúe a la mejora de la calidad de vida de ambos pueblos, ¿verdad?, de ambos países, al centro de los objetivos de los acuerdos que se puedan alcanzar. Y ambos conversaron sobre un hecho que es difícil, que es que a pesar de que existieron muchas mejoras en ambos países en términos sociales, en términos socioeconómicos, existen aún niveles importantes de pobreza, decían ambos mandatarios, bueno, el presidente electo y el mandatario de Brasil, ¿verdad? Y ambos coincidían en que esto debe combatirse con políticas públicas efectivas. Y en ese sentido, Santiago enfatizó su deseo de priorizar esfuerzos que generen empleos dignos, que fue una de las principales promesas y compromisos realmente con la ciudadanía durante la campaña, ¿verdad? Empleos dignos y esfuerzos que dinamicen a la economía en Paraguay y que promuevan la productividad. Por supuesto, es una aspiración también del presidente Lula para su país. Por otro lado, se conversó también sobre el hecho de que no existen realmente impedimentos legales ni de ningún tipo para revisar otras partes del acuerdo, ver la posibilidad de impulsar inversiones que beneficien a ambas partes, cuestiones que hacen al anexo A, al anexo B, ¿verdad? Se tocaron muchos temas importantes. No se tocó nada puntualmente, pero más bien se estableció una suerte de marco de trabajo para el futuro, ¿verdad? Y se habló también de algo que es tremendamente importante, que es que se persiga a nivel regional la integración regional, independientemente de los signos ideológicos que pueda llegar a tener cada país que hace parte a nuestra región, no solamente Paraguay y Brasil, sino los países que hacen a nuestra región, que tienen todo el derecho de elegir digamos, a los gobiernos, que el signo que tengan. Sin embargo, trabajar más allá, digamos, en políticas de Estado para la región, ¿no? Más allá de los signos políticos, más allá de los gobiernos de turno. Y se habló en ese sentido de la importancia de respetar la diversidad, la diferencia, ¿verdad?, que pueda existir, y de trabajar más bien, enfocar el esfuerzo en conjunto para potenciar los resultados que pueda llegar a tener la región, que hoy sigue siendo una de las regiones menos integradas del mundo. Y esto hace que no, o sea, esto nos deja de alguna manera en desventaja en términos no solamente de productividad, de competitividad, sino principalmente el factor más importante en términos de desarrollo
con relación a otras regiones del mundo que han logrado una mayor integración, ¿verdad? Entonces se tocó ese tema. Se habló también del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto es algo que a nivel regional se viene trabajando, bueno, se venía trabajando ya hace décadas, luego se paró. Y finalmente el presidente electo, Santiago Peña, y el mandatario brasilero están de acuerdo en que es importante lograr este acuerdo. Sin embargo, también están de acuerdo en que la posibilidad de sanciones con base en una legislación, de repente una legislación ambiental europea que puede llegar a ser extremadamente rígida para una región que todavía está en desarrollo. También puede llegar a ser compleja la verificación, digamos, de lo que son esos estándares para una región que de alguna manera es mucho menos desarrollada en muchos aspectos que la Unión Europea. Entonces, esto puede traer o generar más bien perjuicios para el Mercosur, y eso es justamente lo que se tiene que de alguna manera seguir trabajando, un poco limar las asperezas en ese sentido en lo que respecta a la cuestión ambiental, pero en general expresaron ambos un interés de que se pueda llegar a avanzar en este acuerdo, ¿verdad? Que puede ser beneficioso para la región. Se habló también del combate efectivo al crimen transnacional, de seguir trabajando en ese sentido, en temas de compartir, digamos, información para que esto pueda ir cada vez más, que sea más fuerte el combate a este flagelo, ¿verdad? Y finalmente también cuestiones vinculadas a la promoción de proyectos de infraestructura regional, ¿verdad? Y ahí hay múltiples proyectos potenciales, ¿verdad? Que finalmente deben discutirse también al seno del Mercosur eventualmente. Pero la verdad es que fue una reunión, hubieron varios temas, te digo, hora y media estuvieron conversando. Más que nada rescato la apertura que tuvo el presidente Lula para escuchar a Santiago. Realmente él expresó su afecto a Paraguay, las ganas de trabajar con Paraguay y de que Paraguay de alguna manera esté también en la agenda, ¿verdad?, de Brasil. Y entre todos como países hermanos, ¿verdad?, empujemos hacia adelante a una región que necesita realmente crecer a unos números mucho más altos, ¿verdad?, con una mayor productividad, y en ese sentido el tema de la integración regional y de las cadenas de valor a nivel regional, potenciar esas cadenas de valor es tremendamente importante. Esto que expresó Peña, por acá tengo el resumen de lo que dijo también, y se rescata una frase cuando menciona Itaipú, que es el monumento a la integración, y me decían esto debería, estas declaraciones, estas afirmaciones, interpelar a ambos mandatarios a procesos de nuevos emprendimientos de integración, que viene también un poco a esto que estás mencionando. Exactamente, exactamente. Justamente Santiago hacía referencia a Itaipú como un ejemplo exitoso de integración regional, y realmente lo es, ¿verdad? Pero más allá del Mercosur, él hablaba también, más allá de la Itaipú, él hablaba también de que en los próximos 50 años miremos para atrás, un poco una visión visionaria, una visión muy clara respecto de hacer algo que sea trascendental para ambos países. Y que por supuesto apunte a esa integración regional, pero más que nada al desarrollo, ¿verdad? Y el desarrollo social y económico de nuestros países. Y creo que eso fue realmente muy lindo porque como que nacía naturalmente de la conversación, que de alguna manera se prestaba para un poco soñar al respecto de qué más podemos hacer, cuál va a ser nuestra próxima Itaipú. Y bueno, hablar un poquito al respecto del futuro, ¿verdad? Y más allá, doctora, de esas diferencias ideológicas que pudieran darse entre una persona y otra, hay cuestiones innegables, lo que ha significado en materia social el gobierno del presidente Lula, y en ese sentido también Paraguay, y a juzgar por las promesas electorales de Santiago Peña, hay un compromiso en dar soluciones al tema pobreza,
y que bien vale la pena un poco mirar estrategias e iniciativas llevadas adelante por el gobierno del presidente Lula. Totalmente, o sea, justamente hablaban de que estas son realmente cuestiones básicas que están por encima de las ideologías. Sí. Cuando un país presenta niveles de pobreza, hoy Paraguay, 1 de cada 4 paraguayos es considerado pobre. Realmente es una situación que debe de empujarnos a trabajar en políticas públicas que sean cada vez más efectivas para combatir a este gran desafío, ¿verdad? Pero más allá de la pobreza es un poco la inclusión, la posibilidad de salir adelante, el acceso a oportunidades de las personas, ¿verdad? Y es un conjunto de factores en los cuales como país debemos abordar. El presidente electo hizo mucho énfasis en el tema de apostar al capital humano de nuestro país. Tenemos que invertir en nuestra gente, le decía él al presidente Lula. Tenemos que invertir en salud, tenemos que invertir en educación. Y ese también mencionó él, fue un compromiso que él hizo con todos los paraguayos que le votaron, ¿verdad? Lo eligieron a él como el futuro presidente a través del voto popular. Y bueno, la verdad que en ese sentido hubieron muchas coincidencias. Estoy de acuerdo contigo, esto nada tiene que ver con ideología, sino estar por encima de las ideologías en lo que respecta a hacer un esfuerzo realmente proactivo para mejorar la calidad de vida de la gente de ambos países, ¿verdad? Y por supuesto el interés principal del presidente electo de Paraguay es su gente, ¿verdad? La gente que vive en este hermoso país que tiene, como siempre decimos, enorme potencial, pero también muchos desafíos que tenemos que de alguna manera aceptar y enfrentar, combatir y dar soluciones a esos desafíos y dar más que nada oportunidades a las personas. Para cerrar el tema del encuentro de Santi con Lula y pasar al otro tema, en este encuentro de alta amabilidad entre estos dos mandatarios, nos dice también de que el tiempo, ¿cuánto? Era media hora, se extendió 1 hora y media, y lo que en un principio pudo haber generado una preocupación, por eso que mencionaste también, doctora, de las diferencias ideológicas, ese clima de armonía, de amabilidad, y que Totalmente. El primer país que decida visitar Santiago Peña en su condición de presidente electo sea Brasil, es un signo demasiado importante para el Paraguay, por todo eso que acabas de exponer, de lo que puede significar esto en beneficio, no solamente mirando el interés del Paraguay, sino mirando como punto de referencia lo que fue Itaipú y lo que declaró Peña, ese monumento a la integración y de lo que se puede venir. Entonces, en resumen, podemos destacar las cuestiones extremadamente positivas y ventajosas para el Paraguay. Realmente que sí, regresamos muy contentos con la conversación que se tuvo. Sentimos que fue una conversación muy abierta, muy transparente. Ambos desde un principio estuvieron de acuerdo al respecto de alguna manera, estar por encima de las ideologías y de trabajar en aquello que nos une, que finalmente un deseo de que nuestros países salgan adelante, nuestros pueblos salgan adelante. Y la región salga adelante, ¿verdad? Y el compromiso que hace cada uno. Santiago habló mucho de, le decía al presidente Lula que contara con él para realmente trabajar en esos procesos de integración, ser un integrador, decía el presidente electo. Y eso es tremendamente importante, ¿verdad? Obviamente esto va a requerir el trabajo mancomunado de muchos países, pero es algo sobre lo que se viene hablando hace muchísimo tiempo, pero realmente hemos hecho muy poco como región. Y es importante, la pandemia y la situación actual desde el punto de vista geopolítico, una vez más nos revela, ¿verdad?, la necesidad de avanzar en ese sentido. Y bueno, creo que en ese sentido fue muy positivo todo lo que se conversó. Claro, después ya entraríamos en las cuestiones puntuales, como por ejemplo ahora veo que
me dice qué posición va a asumir nuestro país, de revisar lo que tiene que ver con la tarifa de Itaipú, de esto que decidió el gobierno actual de manera apresurada. Esas son cuestiones puntuales que supongo más adelante se van a ir planteando. Pero a juzgar por este escenario de amabilidad, en este primer encuentro, todo indica a que las propuestas arrimadas de Paraguay, exponerlas sobre la mesa, va a ser muy bien recibida y por lo menos va a haber un clima de un ambiente cordial, digamos, para un recibir. Clima positivo, Sí, de respeto mutuo, sí. que es fundamental para toda negociación. Entonces, más que nada, como decía un poco antes, esto es establecer un marco de trabajo, un marco de respeto mutuo, ¿verdad? Y expresión de deseo de alguna manera de que el acuerdo al que puedan llegar Paraguay y Brasil sea beneficioso para ambas partes. Sí. Entonces, en ese sentido, mucha apertura del lado de Brasil para conversar, para trabajar y para encontrar un punto donde ambas partes salgan beneficiadas. Dos cuestiones puntuales, doctora, para no robarle ya mucho tiempo y haciendo un abuso de su gentileza de siempre. Por un lado, recién hablábamos con Pablo Seis, director nacional de contrataciones públicas. Nosotros revisamos unos llamados que se están realizando ahora por el gobierno actual. ¿Y qué es lo que preocupa? Descontrolado festival de compras públicas del gobierno saliente en el tramo final. Y hemos encontrado 5 instituciones llamados por valor de 178 millones de dólares. Entonces me decían que hay una pretensión de evitar lo que se llama el fenómeno de la caja vacía del Estado. No digo que pase hoy esto, pero ya vimos experiencia. Usted que formó parte del gobierno anterior, 2013, cuando asume Horacio Cartes la presidencia de la República, el Estado tenía para funcionar creo que hasta el mediodía. Entonces, a mirar estas licitaciones, algunas me parecen que no son de urgencia, y decía Pablo Seis, desde el punto de vista legal, no existe manera hoy de frenar eso, pero sí se puede dar un acuerdo entre el equipo de transición del gobierno, el equipo del gobierno saliente y entrante, para ver si que se puede parar, esperar hasta que asuma el nuevo gobierno el 15 de agosto. Y a ver, yo creo que siempre hay posibilidad de poner un freno en las cosas que se hacen. De alguna manera, todas las partes tenemos una responsabilidad, principalmente aquellos que son dueños de la lapicera en este momento. Tienen una responsabilidad muy importante con el pueblo paraguayo de ser buenos administradores, ¿verdad? Exactamente lo que mencionaste, habíamos hablado en algún otro momento, no sé si fue contigo, Jorge, pero era el tema de que no queremos encontrarnos con aquella situación de la caja vacía, Sí. más todavía porque esto es un traspaso de mando de un gobierno colorado a otro gobierno colorado. Entonces, de alguna manera tenemos una responsabilidad incluso partidaria en ese sentido, ¿verdad? Pero por otro lado, hay múltiples preocupaciones. Las licitaciones, por supuesto, que se hacen, festival de licitaciones, como decías, hay muchas licitaciones que nos están llegando, digamos, personas que están preocupadas al respecto de estas licitaciones. Estamos de alguna manera procurando dar seguimiento. Estamos preparando también una nota que va a ser finalmente enviada a las personas que sean designadas por el presidente Mario Abdo como representantes en este proceso de transición, representantes, digamos, del Poder Ejecutivo en este proceso de transición. Y en esa nota hablamos justamente de varios de estos temas, ¿verdad? Más allá también de las licitaciones de último momento que deberían ya de frenarse. Se habla también de una buena práctica que es evitar licitaciones plurianuales, Sí. es decir, comprometer ya los próximos 5 años del Estado a través de licitaciones que salen en los últimos 5 minutos del partido. Por otro lado, está también el hecho de que existen deudas importantes, ya todos tenemos conocimiento de las deudas atrasadas de los organismos del Estado con proveedores del Estado, y estamos escuchando de que hoy se están empezando a acelerar. Por eso digo, puede que no exista un instrumento legal para frenar, pero tampoco hay que facilitar, ¿verdad? Claro. Entiendo hoy que se están apurando muchos pagos, digamos, de intereses moratorios que se fueron generando
por deudas contraídas. Yo creo que fue esto durante la pandemia. Esto es realmente algo bastante poco común. Es tan poco común que justamente funcionarios del MOPC están siendo capacitados hoy en grandes números, ¿verdad? Para poder empezar a gestionar todas estas deudas que existen. Más allá de las deudas, empezar a gestionar el pago de los intereses moratorios para ser más precisos, ¿verdad? Y estos pagos quieren hacerse rápidamente. Entonces, todo eso levanta banderas rojas, ¿verdad? Por todos lados de preocupación, Sí. porque, porque esto no corresponde, más todavía los últimos, como digo, los últimos 5 minutos del partido. El Estado siempre tiene que buscar repagar el capital más que convertirse en una suerte de instrumento de inversión financiera, ¿verdad? Donde las personas que han invertido, entre comillas, estén ganando intereses por la falta de pago. Entonces, esto realmente tiene que buscarse una solución transparente. El Ministerio de Obras Públicas tiene que transparentar la situación que tiene hoy con los proveedores del Estado. Lo mismo tiene que darse en el Ministerio de Salud Pública. Sabemos que mucho de esto tiene que ver con lo que fue la pandemia, etcétera, pero al mismo tiempo, justamente en nombre de, digamos, dando beneficio a la duda, esto tiene que transparentarse, ¿verdad? ¿Cuánto realmente se adeuda? ¿Cuántos intereses moratorios se han generado? ¿Por qué no se apunta a pagar el capital de la deuda? ¿Por qué no se apunta como se hace normalmente cuando existe una deuda del Estado? No es que vos decís, bueno, te pago todo, sino generalmente se negocia, no es que se paga el monto nominal de una. Hoy se está buscando el pago de esos montos nominales sin ninguna negociación previa, que es también lo que se estila en estos casos, ¿verdad? Entonces, realmente a mí me hace mucho ruido, tal vez porque no tenemos toda la información. Como digo, siempre hay que dar beneficio a la duda, pero es importante que las personas que están hoy, digamos, salientes, deberían de transparentar, ¿verdad? Esta situación, es lo que sería lo Sí. correcto. Y por último, Y por doctora, otro lado, hay sí, adendas, Jorge, ¿verdad? sí, Hay muchas adendas. Vos sabés que estas adendas, ahí es donde está, a veces le perdemos el hilo a las licitaciones una vez que son adjudicadas, pero la literatura y la experiencia internacional y local nos dice que justamente los fatos más grandes se dan post adjudicación, ¿verdad? Con las famosas adendas. sí, A veces son adendas que corresponden, pero muchas veces son acuerdos que se dan claro. por firma de contratos, ¿verdad? Que simplemente, no sé, no necesariamente están justificados, ¿verdad? Entonces hay un Claro. montón de adendas que están pendientes de aprobación, y esto, por supuesto, incrementa de manera importante lo que son los costos de estos contratos, Sí, generalmente principalmente de nosotros infraestructura. miramos el proceso de adjudicación, pero una vez que se consuma el hecho ya no le damos mucha Ya manija nos a eso, ya olvidamos, nos olvidamos. exactamente. Por Entonces, cuando último, nadie mira, sí, ahí se dan estas situaciones. es verdad. Por último, doctora, y con esto sí ya le dejamos. Nosotros enseguida, cuando cortemos, vamos a pasar un informe que dura 10 minutos, porque accedimos también la semana pasada, vi publicaciones del diario La Nación, hacía referencia a lo de Itaipú, este concurso, 220 cargos vacantes, 17.000 paraguayos se presentaron con mucha expectativa. Y nosotros tenemos acá detalles de los requisitos direccionados, proceso alterado, cambios en los requisitos que despiertan serias sospechas de un concurso a medida. ¿Qué es lo que hoy, cortito, doctora, ustedes pueden hacer, equipo de transición, en relación a esto que todo señala, todo indica que es un proceso que no es transparente? Nosotros, por supuesto, de manera extraoficial ya hemos conversado con ellos. Finalmente ellos tienen, como lo dicen ellos mismos, la lapicera hasta el 15 de agosto. Sin embargo, también tienen que recordarse que tienen una responsabilidad de administradores públicos de la cosa pública con el pueblo paraguayo, ¿verdad? Independientemente de si es desde la binacional, esto no significa que se pueden cortar solos, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Uno tiene que rendir cuenta de sus acciones eventualmente.
Acá estamos hablando de 220 puestos de trabajo, que son puestos de trabajo muy interesantes para mucha gente, que deberían de darse a través de procesos transparentes y libres de este tipo de dudas que se han levantado. Más todavía hace ruido o huele mal, como se dice, porque se está dando al finalizar un proceso electoral, ¿verdad? Entonces, de alguna manera despierta la duda, ¿verdad? A mí me despierta la duda si estos son parte de pagos que se están haciendo tal vez a ciertas personas. Entonces yo creo que para que este proceso se dé de manera transparente, no tiene que darse de manera acelerada en este cortísimo periodo que les queda a este gobierno saliente. Creo que lo que nos queda a nosotros es volver a solicitarles de manera oficial una vez que ellos nombren finalmente a los miembros de ese equipo. Podemos hacerlo incluso antes, ¿verdad? No hace falta tener a los miembros de ese equipo para enviar la nota directamente a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que es finalmente el último responsable de todos estos temas. Entonces, vamos a solicitar, ¿verdad? Que se pare o por lo menos que se permita la revisión apropiada a estos procesos, Claro. porque todos los paraguayos tienen derecho a que estos procesos se den de manera transparente, que sean competitivos y que todos puedan competir en igualdad de condiciones, ¿verdad? Sí, Que no esté de alguna manera direccionado, que es finalmente violatorio incluso de derechos de las personas, claro, ¿verdad? totalmente. Entonces, eso debería de tomarse en cuenta. Doctora Lea Jiménez, gracias por estos datos, por su tiempo. Muy amable como siempre. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, la doctora Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda, integrante del equipo de transición. Por un lado, esto que ha puntualizado de este encuentro de Santiago Peña con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, un encuentro con muchos elementos positivos que ha dejado, que se extendió ese encuentro 1 hora y media, estaba previsto media hora, pero se extendió 1 hora y media. El presidente de Brasil y Santiago Peña coincidieron en la generación de lazos inéditos de cooperación entre ambos países, entre otras cuestiones que ustedes escucharon. Y lo otro, están ellos al tanto, el equipo de transición, sobre estas licitaciones de último momento a las apuradas que están haciendo desde el gobierno, 178 millones de dólares, 5 instituciones. Y lo otro, que a la vuelta de la pausa vamos a venir con este informe que dura 10 minutos, cargos en Itaipú para hurreros, requisitos direccionados y proceso alterado. Pausa, venimos a hacer. Vamos a presentar este informe, cargos en Itaipú, aparente direccionamiento. Nosotros también accedimos a unas documentaciones que confirman cambios en los requisitos y que despiertan serias dudas de que este proceso para 220 cargos vacantes está siendo direccionado. En medio de la actual transición del gobierno, la administración que está de salida lleva adelante un sugestivo llamado para la contratación de personal en Itaipú, con alteraciones en la norma y requisitos direccionados que hacen sospechar de una gran cocinada a favor de los amigos y hurreros. La Itaipú Binacional realiza un concurso para incorporar a 220 personas en su plantel de trabajadores por la vía del proceso selectivo externo PSE. Esta cifra representa el 40% del total de empleados que forman parte de la central hidroeléctrica. Lo que en apariencia se presentaba como un concurso transparente terminó siendo blanco de muchos cuestionamientos por el aparente direccionamiento que se estaría efectuando, ya que los requisitos para ciertos cargos coinciden a la perfección con los conocimientos y formaciones de algunas personas ligadas a la entidad y a sus autoridades. Por ejemplo, entre los cargos ofrecidos aparecen 2 vacancias para el cargo de gestión
gestor de informaciones y mediación para la sede de Ciudad del Este, con el nivel salarial de 40-A, un total de 16.852.800 guaraníes, según la tabla de Itaipú. Sus requisitos razonables son la edad máxima de 35 años con título de Derecho y matrícula de la Corte. Sin embargo, resulta llamativo que incluyeron a la lista de exigencias excluyentes un posgrado en planificación, certificaciones en defensoría y derecho público, matrícula en mediación de la Corte Suprema de Justicia y 2 años de trabajo en estudios jurídicos con participación en procesos de mediación comprobable con certificado de trabajo. Para la sede de Asunción hay 2 cargos vacantes para asistente en desarrollo de sistemas, siendo requisito contar con edad máxima de 35 años, ser bachiller técnico en informática, con conocimiento en gestión de proyectos con metodología Scrum, conocer ciertas programaciones y manejar servidores y bases de datos. Hay además una vacancia para gestor junior de turismo en Ciudad del Este con salario 36-A, es decir, 14.623.200 guaraníes mensuales. Para aquel que cuente con el título en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, en Ciencias Contables, Análisis de Sistemas o Economista y posea formación en gestión de proyectos turísticos sustentables con una carga horaria mínima de 180 horas cátedra. También, para la sede Alto Paranaense hay 2 vacancias para gestor de contratos con nivel salarial 36-A, es decir, 14.623.200 guaraníes mensuales. El interesado debe cumplir con los requisitos de ser graduado en Derecho, Notariado Público, Arquitecto, Administración de Empresas, Contador, Economista y poseer formación relacionada a gestión de contratos ambientales y culturales con una carga de 180 horas cátedras. Otro de los cargos que se ofrecen es para periodista junior en Ciudad del Este, con el mismo salario que los anteriores. Los requisitos excluyentes son la edad máxima de 25 años, título universitario de Ciencias de la Comunicación, un diplomado en Relaciones Públicas y Protocolo y formación en gestiones de proyectos turísticos sustentables, ambos con 180 horas cátedras. Para un auxiliar en turismo con salario de 8.451.600 guaraníes, la Itaipú pide la edad máxima de 25 años, con título de bachiller técnico en turismo, contabilidad, administración de negocios o científico con énfasis en ciencias sociales y que posea formación en gestión de proyectos turísticos, además de guías e informadores turísticos. Hay además un cargo vacante para el gestor de turismo, arquitecto junior con salario de 14.623.200 guaraníes, para el cual el postulante debe tener título de arquitectura, diplomado en gestión urbana y desarrollo local, formación en gestión cultural y transformación social en proyectos turísticos sustentables y experiencia laboral en gestión cultural y organización de eventos culturales y artísticos. En Ciudad del Este hay una vacante para gestor de turismo también con el mismo salario que el anterior, para el cual el postulante debe contar con conocimientos en gestión de proyectos turísticos sustentables, con curso de protocolo empresarial e imagen corporativa y curso de organización de eventos. Hay otras 2 vacancias para el gestor de turismo en Asunción y el interesado debe ser graduado en Administración de Empresas, Contabilidad o Ingeniería Comercial, poseer formación en proyectos turísticos sustentables y también en gestión, elaboración y dirección de proyectos PMI. Otras 2 vacancias en técnico en microfilmación requieren edad máxima de 35 años, bachiller concluido, con formación en microfilmación, matrícula de comerciante con vigencia mínima de 4 años en los rubros de digitalización y o microfilmación y experiencia mínima de 4 años en trabajos de microfilmación. El nivel salarial para este cargo es de 26-A, 10.453.300 guaraníes mensuales. Para Asunción, la binacional pide a un facilitador de gestión técnica que cuente con una edad máxima de 36 años, con manejo de metodología de gestión estratégica, Balanced Scorecard, conocimiento del sistema Channel y experiencia de trabajos de gestión empresarial mínima de 1 año. El salario es de 14.623.200 guaraníes mensuales. En la lista de vacancias figuran también 2 cupos para técnico en proceso de planificación con edad comprendida entre 25 y 35 años, que sea técnico en planificación, con conocimiento del sistema Channel y experiencia mínima de 2 años en trabajos relacionados a la gestión empresarial y o planificación. Y finalmente, para asistente de Relaciones Públicas en Responsabilidad Social, el requisito es contar con una edad máxima de 32 años y tener culminado el bachiller técnico en contabilidad. El pago será de 8.451.600 guaraníes al mes. Alteraciones de la norma.
A los dudosos requisitos de los cargos en concurso, aparentemente preparados para los amigos de la casa, se suma que el Reglamento General del Proceso Selectivo Externo de Recursos Humanos fue modificado por la Itaipú el 28 de febrero del 2023. En el nuevo reglamento se eliminó la posibilidad de que aprendices o pasantes de Itaipú puedan participar del proceso de selección, como así también a los empleados de la institución que pretendían concursar a un cargo que implique cambio de carrera. Lo trascendental de esta disposición indebidamente eliminada era dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Carrera y Remuneración por Competencias PCR, el cual fue aprobado en 2013 y está vigente para los empleados de carrera de la Itaipú desde el 2014. Allí se establece que el cambio de carrera de un empleado solo es posible mediante un proceso selectivo externo. El objetivo por detrás de esta maniobra de eliminación de la norma sería tratar de forzar que algunos empleados compadrinos accedan indebidamente a un cambio de carrera. Por ejemplo, pasar de asistente administrativo a algún cargo de profesional universitario sin participar del proceso selectivo externo, como exige el plan de carrera. Para este efecto, a finales del 2022, de manera unilateral, el director paraguayo de Itaipú modificó este plan para que los empleados profesionales encuadrados en los niveles de soporte puedan pasar a ocupar otros cargos sin contar con el acuerdo del lado brasileño, tal como estipulaba la norma. Otra modificación hecha para este concurso de Itaipú fue que prácticamente quede sin efecto el puntaje mínimo de 70 puntos de 100 del examen de conocimiento para ser habilitado a la siguiente etapa del proceso selectivo. Se dispuso que si ninguno llega al mínimo, se considerarán los 3 mejores puntuados. Con esta alteración, si los mejores puntajes fueran 30, 35 y 40 puntos, que representan un aplazo en la universidad, de igual manera estos postulantes podrán pasar a la siguiente fase de la evaluación. También resulta llamativo que entre los cambios introducidos figura la incorporación en la mesa de evaluación para la entrevista profesional de un representante de la asesoría de compliance dependiente del directorio, que en la práctica tendría como finalidad blanquear las eventuales decisiones que sean adoptadas por los evaluadores de recursos humanos, en atención a que este proceso de por sí ya es auditado por un representante de la auditoría interna, por lo que no requiere de la presencia de otro delegado del director de la binacional. Asimismo, se incluyó en el nuevo reglamento que los órganos de control interno de Itaipú supervisen, fiscalicen y acompañen el proceso de elaboración, aplicación y corrección de los exámenes de conocimientos generales y específicos que está a cargo de la Facultad de Ingeniería de la UNA. Esto resulta peligroso, ya que la presencia de los funcionarios de la binacional puede ocasionar la fuga de información de los exámenes e influir en la corrección de los mismos para favorecer a sus allegados que se postulan. También a estos órganos de control se les facultó la posibilidad de decisión sobre los aspectos que no están previstos en el reglamento, potestad que anteriormente solo recaía sobre la figura del director administrativo ejecutivo, por lo que existe la fuerte sospecha de que esta ampliación sería también para blanquear las decisiones que se adopten durante el concurso. Otra inclusión al proceso de selección es la posibilidad de que un postulante no sea eliminado cuando justifique con certificado médico su ausencia en los exámenes, lo cual se prestaría a maniobras de fraude en el proceso de selección. Malestar en el gobierno electo. A raíz de los cuestionamientos que existen por la aparente cocinada en Itaipú, existiría un malestar en el gobierno electo, ya que, según trascendió, las autoridades que asumirán en agosto próximo hicieron reclamos a las actuales, pero éstas se negaron a rever el proceso cuyo principal articulador es el cuestionado director de Responsabilidad Social Empresarial de Itaipú, Gerardo Soria. Mientras el concurso se realiza en Paraguay bajo hermetismo, excusándose en la binacionalidad de la institución, en el lado brasileño se acostumbra a hacer los exámenes a nivel federal, con amplia competencia, mostrando las etapas del proceso y los puntajes de los postulantes. Ante esto, el nuevo equipo electo debe sentarse a trabajar de manera urgente para evitar que se aseste un último golpe, y el gobierno saliente debe tener cordura y frenar este festival de cargos aparentemente a la medida. 22:31 ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Encontramos aquí